Hola amigo de YouTube, aquí le traigo una nueva historia. En una pequeña ciudad, en el barrio más pobre, había una pequeña casa de madera casi destruida. Habitaba una familia la cual pasaba mucha hambre, el padre sin trabajar y gastando lo poco que tenía en guaro, la señora trabajaba pero ganaba muy poco para mantener a 4 hijos. La mayor de sus hijos era una niña, la cual escuchó una noche que su madre le decía a su padre que ya no podía con ellos y que lo fuera a botar en un bosque. La niña era muy lista y tomó un poco de frijoles crudo y lo guardó en una bolsa. En la mañana el padre entra en la habitación de los niños y le dice al instante: vamos a ir a dar una vuelta. Los niños preguntaron a dónde muy alegre y el padre le dijo: es una sorpresa. La niña ya sabía, pero no le dijo nada a sus hermanos para no preocuparnos. Se alistaron y emprendieron el camino. La niña llevaba la bolsa de frijol crudo, y se iba quedando atrás y regando por el camino los frijoles. Cuando el padre pensó que ya estaba muy lejos, le dijo: quédense aquí, voy a ir a traer algo de comida. La niña toda nerviosa pensó que ya no iba a regresar. Una hora más tarde uno de sus hermanos le dice: ya estoy aburrido y tengo mucha hambre, ¿a qué hora va a regresar papá? La niña le dijo: venga conmigo, yo venía regando unos granos de frijoles en el camino, lo buscaremos y saldremos de aquí. Y así hicieron seguir los granos de frijoles, hasta que llegaron a casa y se escondieron de sus padres. La madre había matado una gallina para la cena de su esposo y ella, cuando terminaron de comer y la señora recogió los platos, dijo: aquí me sobró la comida de mis hijitos. Los niños comenzaron a decir: mamá, mamá, aquí estamos. La madre asustada los abrazó y le sirvió comida y lo mandó a su cuarto. La señora toda furiosa le reclama al marido y le dijo: ahora te vas mañana con ellos y lo dejas más adentro del bosque. La niña escuchó lo que la mamá le decía a su papá, y decidió ir a tostar un maíz y dejó una bolsa para su viaje de mañana. Muy de mañana el padre levantó a sus hijos, y le dijo: vamos a caminar un rato. Los niños se levantaron y se fueron con él. Después de entrar al bosque y caminar mucho en él, llegaron a una gran piedra y le dijo su papá: aquí se queda sentado y me espera, ya regreso. Los niños eran muy obedientes y le dijeron: está bien padre. Pasaron unas cuantas horas y nada de llegar su padre. La niña le dijo a sus hermanos: vamos a casa, yo venía tirando unos granos de maíz, para poder regresar a casa. En eso le dice uno de sus hermanos: nosotros veníamos comiendo los granos de maíz que ibas dejando en el camino. Comenzamos a caminar buscando la salida y lo que hacíamos era entrar más al bosque. Cayó la noche y buscamos un lugar seguro para dormir entre unos árboles. Al día siguiente nos dimos cuenta que no podríamos salir de ahí, y comenzamos a buscar palos para hacer una casa. En esa búsqueda uno de los hermanos encontró a una pantera que se estaba muriendo y a la par de ella estaba 3 cachorros. Los tomó y se lo llevó para criarlos, poniéndole los siguientes nombres: Arigalial de montaña, Revienta cadena y al último Rompe paredes. Pasó mucho tiempo y ya eran adultos. Uno le dice al otro: ¿y si ponemos un negocio? Pero como si no tenemos hacha, machete y nada de lo que ocupa un negocio. En eso oyeron un ruido que venía del río que pasaba por la casa que habían construido. Corrieron a ver qué era, y miraron que había un cajón. Lo sacaron del río y lo abrieron y miraron que ahí venía toda clase de herramientas de las que estaban necesitando para hacer su negocio. Comenzaron a trabajar y la hermana se quedaba en la casa haciendo comida y les llevaba todos los días a sus hermanos al negocio. Un día mientras la hermana limpiaba la casa, de pronto miro hacia la ventana y miro un hermoso gigante que estaba de pie enfrente de la casa. Se asustó mucho, pero pensó: ahora voy a tener con quien platicar, ya nadie pasa por aquí. Salió de la casa y cuando lo miro se enamoró de él. Pasaron día y el gigante siempre la visitaba y se hicieron novios. Los hermanos no sabían de su noviazgo con el gigante. El gigante le dijo a la hermana: yo quiero que vivamos juntos.
Por lo cual la muchacha respondió, ¿para eso me ves matar a mis hermanos? El gigante le dijo, tendría que decirle a tus hermanos que te deje las bestias que camina con ellos, y ella le contestó, está bien, así lo haré. Al día siguiente los hermanos se levantaron muy temprano a trabajar, en eso le dice la hermana que le dejaran las bestias, porque todos los días venía una fiera que se la quería comer. Dicen los muchachos, hermanita, nos hubieran dicho y nos fuéramos quedado nosotros. La hermana le dice, no hace falta, solo que me dejen a las bestias. Ellos le contestaron, ¿cómo vas a hacer con las bestias? Si las amarra revientan las cadenas, y si lo encierran rompen las paredes. La hermana le dijo, yo veré cómo hago para que no se vayan. Está bien, le dijeron los hermanos. Las bestias quedaron amarradas y dos encerradas. El gigante ya había quedado con la hermana, que a las 12 iría a matar a sus hermanos. Como a las 11 de la mañana aquella bestia comenzaron a romper cadena y las paredes, hasta que se liberaron y salieron como alma que se lo lleva el diablo al trabajo de los muchachos. Cuando llegaron al trabajo los muchachos ya estaban peleando con el gigante. Las bestias se le lazaron al gigante hasta que lograron matar al gigante. Cuando llegaron a la casa, le contaron a la hermana que llegó un gigante a quererlo matar y la hermana le contestó, ¿y qué pasó con el gigante? ¿Lo mataron o huyó? No, hermana, lo mató mis bestias. Qué bueno, hermano, que no le pasó nada, le dijo la hermana. Los hermanos notaron que se molestó. Pasaron los meses de la muerte del gigante, y los hermanos le dicen a la hermana, nos queremos ir de aquí ya que es muy peligroso. Está bien, le dijo la hermana, pero ¿cuándo nos vamos? Mañana mismo, le contestaron los hermanos. Muy temprano se alistaron para partir de su casa y a ver dónde lo llevaba el destino. Pasaron por su negocio y la hermana miró que ahí estaba los restos del gigante. Tomó una costilla del gigante y la iba afilando todo el camino, hasta que llegaron a un pueblo, y alquilaron dos habitaciones, una para la hermana y la otra para ellos. Cuando estaba oscureciendo, la hermana le dijo a sus hermanos, le quiero arreglar la cama por última vez. Está bien, le respondieron. Las bestias estaba encadenada, la hermana le había puesto doble cadena a las bestias. Cuando le estaba arreglando la cama, tomó la mitad de la costilla del gigante que venía afilando y la puso debajo de la almohada de cada uno de sus hermanos. Los hermanos cayeron tan rendidos del viaje que no se dieron cuenta de la costilla figura que estaba debajo de su almohada. Se tiraron boca arriba y la costilla le atravesó el cerebro y ahí quedaron bañados en sangre. Al día siguiente la hermana lo fue a enterrar, y cuando regresó a su habitación soltó a las bestias, que se llamaban rompecadena, revienta paredes y arigalial de montaña, las cuales los hermanos las tenían desde muy pequeña. Las bestias salieron corriendo al cementerio y comenzaron a escarbar las tumbas de los hermanos, hasta que sacaron al primero y le comenzaron a lamber las heridas, y así con el segundo y tercer hermano. Pasó unas cuantas horas y los hermanos regresaron a la vida, y dijeron, ¿qué sueño el que me había dado? Contestaron las bestias, no era un sueño, su hermana lo mató, porque se enojó por la muerte de su novio el gigante. Los hermanos se asustaron al escuchar a las bestias hablar. Las bestias le dijeron, nosotros hasta aquí llegamos. Los hermanos dicen, nos vamos a la casa y ustedes vendrán con nosotros. Cuando llegaron, la hermana se asustó al ver a sus hermanos vivos y las bestias con ellos. Quedaron viendo a su hermana a la cara, la cual le dijo que el gigante era su novio y que lo amaba mucho y que ellos se lo mataron. Las bestias le dijeron a los hermanos, ustedes verán qué castigo le dan a su hermana. El castigo será que ustedes se la comen viva. Las bestias le dijo, nosotros somos ángeles del cielo que nos enviaron a cuidarlo y no hacer daño, y en eso cayeron al suelo con sangre en su cabeza como los hermanos la tenían. Las enterraron en el bosque y se alejaron de su hermana y cada quien siguió su camino.